Bueno, buenas noches, hermanitos, hermanitas, bendiciones en la divina voluntad. Ya se hizo la oración del Espíritu Santo. Quiero comenzar mi testimonio para dar gloria a Dios. Primeramente, no puedo creer que yo esté hablando así en público, eso me cuesta muchísimo y solamente por obra de Dios y para Dios es que estoy haciendo esto. Bueno, ¿quién es Lucía? ¿Verdad? Soy de Paraguay y tengo 25 años. ¿Quién es Lucía? ¿Verdad? Bueno, Lucía desde niña, desde muy pequeña, pues era una niña muy segura, muy servicial, digamos, muy abierta, muy espontánea, sin miedo a las relaciones interpersonales. En la escuela me iba muy bien, sacaba todo buenas notas, con los papás súper obediente, tenía todo siempre perfecto, bien hecho todo, ¿verdad? Y bueno, esa era yo cuando era pequeña. No tenía problemas en las relaciones con los varones y creo que es importante recalcar esto porque voy a explicar algo que me pasó después, más adelante en el testimonio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo fue que llegué a la misión RUA? Me da un poquito de vergüenza porque, porque el padre está escuchando. Y yo conocí la misión RUA en febrero del 2020. Estaba muy mal, malísimo, malísimo, y justamente por este problema en relaciones con los varones, ¿verdad? Me costaba muchísimo, me iba con psicóloga, tomaba medicamentos, también mi ansiedad. Y entonces dije, Dios mío, ¿verdad? Como dice en la palabra, ¿verdad? Pide y se te dará, ¿verdad? Y me acuerdo perfectamente un viernes en una visita al Santísimo, así llorando. Por suerte estaba solita en la siesta y le pedí al Santísimo, por favor, Jesús, ya no quiero más seguir con esta tristeza, con esto que tanto me cuesta, con esta dificultad, ¿verdad? Y así tal cual, ¿verdad? El domingo, después de esa oración, me dice, mamá, viene el padre Claudio a Paraguay, ¿verdad? Y a mí nada que ver, así no me llamaba la atención para nada. Y no sé por qué, pero me fui, o sea, me fui nomás a la misa sin tener idea, ¿verdad? Y ya sabía que existía eso, ¿verdad? Porque mis padres se habían ido ya en otras oportunidades a las misas del padre. Ya sabían qué consistía, ya sabía lo del ayuno de 40 días, pero nada más. Me fui a la misa, fue para mí horrible porque hizo un calor, pero Dios mío, le llevé a mi abuela, ella se fue porque casi se estaba muriendo de calor, yo no me concentraba, me parecía terrible, el audio, el sonido era terrible, yo no entendía lo que decía el padre, me parecía horrible. Yo lo único que quería era irme de ahí, irme de ahí. Y comenzó todas las 4 de la tarde y creo que como a las 8:30 de la noche terminó a 9. Y yo en vez de estar atenta y de rezar y todo eso, yo decía, por favor, Dios mío, que termine ya esto, por favor. Yo sabía que el padre Claudio iba a pasar a hacer oración por cada uno, pero ni siquiera eso me entusiasmaba. Yo quería que termine, termine. Y encima me daba mucha risa la canción Rúa, ¿verdad? Porque repetía y repetía y yo, ¿por qué lo que tantas veces esta misma música, ¿verdad? Bueno, y pasó ese domingo y desde el día siguiente, lunes, martes, la palabra ayuno no me salía de la cabeza. Fueron más o menos como 2 a 3 semanas, así que ayuno, 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 ayuno de 40 días. Y yo, no, 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 porque soy súper golosa, las cosas dulces, Dios mío. Y el ayuno, ayuno, ayuno me venía a la mente y yo máximo lo que había hecho alguna vez en mi vida era el ayuno de Semana Santa, un Viernes Santo, hasta el mediodía. Después yo moría, ya me sentía morir. Hasta que después de más o menos un mes, decido, bueno, voy a hacer, dije, ¿verdad? En ese ayuno justo fue tan providencial todo porque en ese tiempo en Paraguay, el día en el que yo iba a comenzar el ayuno, es como que comenzó la cuarentena aquí en Paraguay, el encierro total. Yo no podía, ese lunes, incluso que se cerró todo, yo iba a iniciar la facultad, no iba a poder hacer el ayuno. Y ese lunes se cierra todo y yo, bueno, ya no tengo escapatoria, ¿comienzo o comienzo? Y comencé el ayuno. Yo todos los días me encerraba en la pieza y escuchaba todos los miles de audios del canal de la Misión RU.
En especial los que eran de sanación interior, esos me gustaban muchísimo. Siempre me interesó mucho ese tema y hice por mí, o sea, por mí principalmente, ¿verdad? Y para que Jesús me sane de las heridas que yo ya sabía que tenía, por ejemplo, la ansiedad, como les había dicho, mis relaciones con el sexo opuesto, mi baja autoestima con relación con mis pares, porque yo de la noche a la mañana, o sea, en mi niñez y pubertad, digamos, fui una persona y después en mi adolescencia, hasta más o menos los 24 años que comencé el ayuno, yo me volví, no sé cómo, una persona muy introvertida. Me costaba muchísimo hablar con mis pares, me ponía nerviosa. El hecho de hablar con un varón, por ejemplo, me provocaba taquicardia, estrés. Yo me sentía así horrible, horrible, horrible. Me costaba muchísimo. Y bueno, y comencé el ayuno y en ese primer ayuno Jesús me muestra, ¿verdad? En una de las oraciones del vientre materno, no puedo explicarles cómo, no sé si vi, no sé si escuché, ¿verdad? Pero entendí que una de las causas, ¿verdad? Por las cuales yo era muy ansiosa, muy perfeccionista, era la niña perfecta, entre comillas, la hija perfecta, todo. Yo me exigía muchísimo y si no salía perfecto todo, yo me sentía re mal. Y entonces en ese ayuno Jesús me reveló que, o sea, yo era así porque mi hermana mayor y yo nos llevamos 10 meses. O sea, ni siquiera un año mi mamá, o sea, se embarazó, o sea, le tuvo a mi hermana y 2 meses después de haberle tenido a mi hermana, yo ya estaba embarazada. O sea, mi mamá estaba embarazada, perdón. Y después ella encima no se enteró de la consulta, no se enteró del embarazo y consultó por otra cosa, por otro motivo de salud y ahí se enteró y le dijeron, pero vos no tenés nada, vos lo que tenés es un embarazo ahora. Bueno, y esas dos, por ejemplo, fueron heridas, ¿verdad? Y no sé cómo, pero vi y sentí que yo, cuando yo fui concebida, es como que le decía a mi mamá, ay, quiero llorar. Bueno, es como que yo le decía a mi mamá, no te preocupes, mami, ¿verdad? Mi hermana es chiquitita, ay, quiero llorar, perdón. Bueno, es muy chiquita, ella necesita que vos le cuides, que vos le protejas, que vos le amamantes. No te preocupes que yo acá voy a quedarme calladita, yo no te voy a molestar, me voy a portar bien, bien siempre, ni te vas a dar cuenta de que yo estoy acá. Y bueno, eso es lo primero. Los 40 días yo me pasé llorando, llorando, llorando y llorando, ¿verdad? Y diciendo, Dios mío, o sea, es como que yo ahí, eh, o sea, entendía ahí por qué yo quería ser la hija perfecta siempre. Porque cuando mamá me preguntaba, ¿cómo estás, hija? ¿Te pasa algo? No, mami, todo bien, todo bien, todo bien. Yo quería hacer todo perfecto, que todo esté bien en mi vida, ¿verdad? Y ese fue uno de los problemas, ¿verdad? Que me llevó a la ansiedad, ¿verdad? El querer tener todo bajo control, no causarle molestias a nadie. Y eso también me generó otro problema, ¿verdad? Que era el querer complacerle a todos, que yo no le moleste a nadie, que yo no sea una carga para nadie. Y por eso es que me presionaba mucho para ser perfecta en todo, la hija perfecta, no causarle problemas a nadie. Pero esto, hermanitos y hermanitas, es una carga tremenda. Es muy, muy difícil querer hacer todo perfecto porque somos humanos, ¿verdad? Bueno, ese fue el regalo más grande en el primer ayuno y yo, gracias a Dios, pude sanarme en parte de eso, ¿verdad? Después, en el segundo ayuno, 2 meses después, volví a repetir el ayuno, pero pedí por una familia, por unos familiares y, y eso, ¿verdad? Por unos familiares en específico. Eh, las cosas en común en estos dos ayunos fueron la paz que sentí, muchísima paz, tranquilidad. Yo podía desempeñarme en mis estudios en la universidad súper tranquila, estudiaba tranquila. El insomnio que tenía en los dos ayunos, pude, o sea, Dios, digamos, ¿verdad? Me regaló el sueño, el descanso, el poder descansar en él.
Pero después viene lo más duro, ¿verdad? Y es el motivo de por qué yo en este tercer ayuno recién de Pentecostés decido dar mi testimonio, ¿verdad? El primer ayuno, como les dije, fue en marzo, el segundo en junio, pero es como que yo después de esos dos ayunos decía, bueno, ya hice el ayuno, voy a volver a comer normal, no continué con los ayunos de miércoles y viernes, y lo que voy a leerles ahora en el Evangelio es así lo que me pasó, tal cual, ¿verdad? Dice el Evangelio según San Lucas 11:21. Dice, cuando el fuerte, bien armado, guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio donde descansar. Cuando no lo encuentra, dice, volveré a mi casa, de donde salí. Al llegar, la encuentra bien barrida y todo en orden. Se va, entonces, y regresa con otros 7 espíritus peores que él, y entran y se quedan allí, de tal modo que la nueva condición de la persona es peor que el principio, ¿verdad? Bueno, y como les dije, yo hice el primero, segundo ayuno, y tal como dice acá, ¿verdad? Le quita las armas de que se confiaba, ¿verdad? Y distribuye sus bienes. Y después dice, sale del hombre el espíritu malo, recorre y vuelve a la casa, ¿verdad? Yo creí que mi casa estaba limpia, que ya barrí, que limpié, que ya era suficiente lo que yo hice y que yo podía continuar mi vida normal, ¿verdad? O sea, confié en mí y no en Dios. Por eso les dije que en el primer ayuno, otra vez, esa herida del perfeccionismo y del querer controlar todo, no estaba totalmente sanada, ¿verdad? Entonces volvió eso. Y desde ese junio que terminé más o menos el segundo ayuno hasta ahora en Pentecostés, fueron tiempos terribles. Yo no podía ayunar miércoles y viernes. La gula retornó, pero de una manera brutal. No se imaginan, hermanos, yo no podía parar de comer y a mí la ansiedad me lleva a la gula. Entonces, en esas dos áreas yo estaba malísima. Mi relación con los varones me generaba más y más ansiedad. O sea, todo lo poquito que Dios, digamos, construyó, o sea, no en los primeros dos ayunos, yo, digamos, que tiré a la basura, digamos, ¿verdad? Creyendo que ya era todo suficiente. Y durante esos casi 8 meses yo no podía ayunar. Estaba en una aridez espiritual tremenda, tremenda. Y le decía a Dios, Dios mío, yo quiero ayunar, necesito. Y en ese transcurso de tiempo de 8 meses más o menos, como 7 intentos fallidos tuve de intentar el ayuno de 40 días, no podía, no había caso, comenzaba, dejaba al tercer día, al cuarto día, al sexto día, al noveno día, no había manera. Y entonces la ansiedad empeoró, consulté con el psiquiatra, me medicó, con la psicóloga estaba muy mal. Llegué a un pico de estrés muy alto. Lo único que no me pasó en el estrés fue que me provoqué tanta depresión como para que yo tenga deseos de suicidarme, ¿verdad? Eso fue lo único que por gracia de Dios no tuve, pero después el estrés estuvo peor que nunca y el estrés y la ansiedad te llevan a la depresión. Entonces yo estaba tremenda, ¿verdad? Horrible era mi situación. Entonces hablé con una persona que fue la que me orientó en el primer y segundo ayuno, le comenté lo que pasó y me dijo, pedí la gracia del ayuno, pedí. Y yo en todo ese tiempo, por más de que estaba mal, yo le decía a mi mamá, mami, ayuna por mí, vos también, papi, no sé, yo a todo el mundo quería como obligarles a ayunar. Y es tan grande igual Dios, porque en ese tiempo de aridez espiritual y de tantos intentos de ayunar y que yo no podía, me di cuenta, pude así entender realmente que, Dios mío, esto del ayuno es una gracia. Yo ahora no puedo y yo lloraba porque quería ayunar, pero no podía.
no podía. Yo le pedía a Dios, Dios, dame la gracia, porque yo no podía, ¿verdad? Entonces, estuve por más o menos 3 meses pidiendo muchísimo, me acerqué a la oración y todo eso, hasta que llega el tiempo de como la cuaresma, intenté hacer, no pude otra vez. Y después comencé, por gracia de Dios, pude hacer el ayuno de Pentecostés, ¿verdad? Y fue tan grande el regalo en ese ayuno porque me di cuenta y pude dimensionar lo mal que estaba, ¿verdad? Porque de tanto perfeccionismo para conmigo, yo también era así con los demás, ¿verdad? Le imponía cargas tan pesadas a los demás, exigiendo, no, vos tenés que hacer bien las cosas, esto y aquello. Y yo ahí me di cuenta, Lucía, después de 2 ayunos, después de todo lo que te regalo, no perseveraste en el camino, volviste a darle la espalda a Dios y vos le exigís a tu papá que haga el ayuno, o a tu mamá, o a tus hermanos, o a tus amigos. Y ahí fue, o sea, fue terrible porque cada vez, o sea, durante ese ayuno, casi todos los días, me sentía como los fariseos de la palabra. Yo digo luego que si hubiera vivido en la época de Jesús, esos mismos iba a ser yo, ¿verdad? Como los fariseos, que le imponen a los otros, que le dicen que perseveren en el camino, que hagan esto y aquello, que una vez que comienzan el camino no se alejen. Y yo eso no podía hacer. Y ahí entendí que solamente si uno persevera es porque Dios permite, por gracia de Dios, no por voluntad nuestra, ¿verdad? Entonces eso fue lo más grande de este tercer ayuno, ¿verdad? Y que pude también perdonarme a mí misma por esa culpa, ¿verdad? Porque yo, o sea, me cuesta perdonar a los demás, pero más a mí, conmigo soy durísima. Me exijo así como si fuera, no sé, como que tengo que ser perfecta, todo bien, no sé, como si fuera Dios yo, y yo no soy Dios, o sea, yo no soy perfecta y nunca voy a ser perfecta. Entonces eso me regaló Jesús en el ayuno, darme cuenta de mi fariseísmo, digamos, y perdonarme a mí por eso, ¿verdad? A mí misma. Después también me regaló la paz. Pude dormir porque tenía un insomnio de más o menos 2 meses. Me dio la psiquiatra todos los medicamentos habidos y por haber, incluso ya, o sea, medicamentos muy fuertes, y yo no dormía de noche, no había manera. Y en el día estaba irritable, así le trataba mal a todo el mundo, y que haya podido dormir es una gracia demasiado grande para mí. Y después también tuve la gracia, ¿verdad?, de poder hacer el ayuno de San Pablo. En el día 33 de ayuno sentí que tenía que hacer, que Jesús me pedía, y tenía muchísimo miedo porque en uno de mis ayunos yo intenté hacer y me sentía morir, me sentía morir. Y esta vez también, el primer día estuve súper bien, gracias a Dios. Caminé, incluso recuerdo que me fui a correr con mis hermanitos, pero al día siguiente, el segundo día, o sea, mis piernas estaban totalmente débiles, no tenía fuerza y tenía una sed tremenda, una sed tremenda. Y pasó así el segundo y el tercer día y yo esperaba que sea ya la hora al día siguiente para terminar porque no aguantaba. Tuve también muchísimas náuseas al tercer día. Al tercer día ya disminuyeron los temblores así de todo el cuerpo, que no podía pararme, cambiarme, para bañarme y eso, mi cuerpo estaba totalmente débil. Y al tercer día eran unas náuseas horribles que no me dejaban. Y finalmente terminó el ayuno de San Pablo y ahí pude hacer las cartas de perdón. Hice una carta de perdón a uno de mis hermanos con el que tenía mucho rencor. Él no sabía, ¿verdad?, pero yo sí. Porque algo típico mío es yo por dentro, la farisea, juzgando a todo el mundo, pero por fuera no, todo bien. O sea, era una persona falsa.
que ocultaba incluso sus rencores, ¿verdad? Y también, aparte de reconciliarme con ese hermano, me reconcilié con un exnovio que había tenido. Terminamos muy mal en la relación y esa fue una de las heridas que causó mi dificultad en el relacionamiento con los varones. Y esa reconciliación, o sea, yo lloré de alegría porque habíamos terminado muy mal, pero yo sabía que tenía que pedirle perdón porque le guardé mucho rencor. Y pudimos hablar y todo eso, perdonarnos. Y ahí sentí como que 1000 kilos, no sé, toneladas de encima me quité. Una paz, y yo lloraba de alegría, yo lloraba de alegría. También pude reconciliarme con mis abuelos, con otra hermana. La ansiedad y la gula, yo por equivocación, digamos, dejé de tomar en el ayuno de San Pablo. Yo no le había dicho a Diana que los medicamentos que me recomendó la psiquiatra yo no podía interrumpir, y yo dejé de tomarlos en el ayuno de San Pablo. Y es un remedio, digamos, que tiene efecto rebote, o sea que cuando dejas de tomarlo así de manera brusca, vuelven los síntomas de ansiedad de manera peor. Y yo no le dije eso y Diana me dijo, ofrece a Jesús, suspende tus medicamentos, ¿verdad? Pero yo no le dije, o sea, se me pasó decirle que no podía suspender. Y hasta anteayer, que creo que estaba escribiendo con Diana, le dije, yo no había tomado ningún medicamento, suspendí de manera brusca, y la paz que tengo hasta ahora, hermanos, no puedo explicarles. Yo puedo dormir sin esos medicamentos. No tuve el efecto rebote, como se dice, ¿verdad? La ansiedad no volvió. Respecto a la gula, ahora que estoy comiendo otra vez, es como que las comidas ya las veo así. Voy a comer porque es hora de comer, pero no es que idolatro ya, ¿verdad? A las comidas. Y, y eso, entonces, todo eso fue lo que Jesús me regaló, hermanos, y me animé a contar este testimonio porque de verdad les pido, ¿verdad? Y le pido mucho a Dios por todos ustedes para que perseveremos en el camino. Porque una vez que nos descuidamos, como dice en la lectura, ¿verdad? El enemigo viene peor y el final resulta peor que el principio. Pero gracias a Dios siempre Él nos da nuevas oportunidades y estoy pidiendo más, abandonándome más en Él para que Él me ayude a perseverar. Incluso antes en la oración yo le decía, Jesús, dame esto, por tal persona, tal persona, tal persona. Como si fuera que yo era Dios y como si fuera que lo que yo le pedía era mejor que lo que Él tiene preparado para todas esas personas por las que yo pido. Entonces incluso ahora ya puedo orar con más paz, ya digo, hágase tu voluntad. Esa es mi oración. Y en el rosario ya no me paso pidiendo y pidiendo, dale trabajo a esta persona, que pueda pasar sus estudios. No, digo, hágase tu voluntad en esa persona. Y eso me da muchísima paz y dejo en las manos de Dios que Él no se deja ganar en generosidad. Él puede hacer mejor las cosas que lo que nosotros pensamos. Y bueno, hermanitos, ese es mi testimonio. Muchísimas gracias y bendiciones. Muchas gracias, Lucía. Algo que aprender de este testimonio tuyo. Lo primero, de perdonarse. Perdonarse es parte del perdón. Santa Teresa decía, para perdonar necesitas humildad. También, quiere decir, perdonarse necesitas amor, pero también olvidar necesitas humildad. Quiere decir que lo que tú hiciste con tus hermanos, olvidaste un poquito el mal que te hizo, o a lo mejor lo que tú no pudiste asimilar y pasaste. ¿Dónde nos lleva a no perdonar? ¿Por qué está el perdón el Padre Nuestro? Perdona como también nosotros perdonamos. Porque si yo me perdono, puedo perdonar a los demás. Si yo no me perdono, no voy a poder nunca perdonar, porque soy tan exigente, como tú explicabas. Era tan exigente, ¿por qué? Porque no te perdonabas. Y tenemos que elegir ser Judas. No me perdono, mi pecado, traicionar a Cristo, es tan grande, me voy a quitar la vida. Esto es
los más difíciles y Jesús lo amaba igual a Judas como a Pedro. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Uno se perdonó. Pedro se perdonó a sí mismo, traicionó a Jesús en el momento más difícil cuando estaba en la cruz 3 veces. Pero la cosa es muy fuerte y muy dolorosa cuando no te perdonas. Entonces pasamos por un proceso de sanación más duro, más difícil. Si nos cuesta trabajo perdonar, queridos hermanos, que sepáis que quiere decir que no me perdoné. Todos tenemos pecado imperdonables en nuestra mente, pero no en la mente de Dios. Por eso vino Jesús. Jesús vino para decir no te amo, no te haga daño, pídeme perdón. Cuando tenemos estos ataques tan fuertes, vienen del demonio, y muchas veces cuando nos viene esta náusea en un San Pablo o un ayuno que nos cuesta trabajo, es porque fuimos los pensamientos de suicidio, de depresión, de muerte. Estos pecados han hecho de nosotros de despreciarnos. Entonces son como náusea, nos viene como dolor muy fuerte, pero cuando salimos de esto, es una liberación muy grande, como siente Lucía, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que amarnos con Jesús. No podemos amarnos sin Él porque nos hacemos daño. Ámate con Jesús, perdónate con Jesús y en Jesús, y después haga el camino que Jesús te indica. Hay que dar una lucha, dijo muy bien con el Evangelio. Verán demonios más fuertes. ¿Qué hacen los demonios? Lo primero te quita las armas, el ayuno, te quita el ayuno de miércoles, después el de viernes, y después vienen las náuseas. Tú pensando que puedes la vida normal, no existe vida normal. Evita que digan vida en Cristo o vida sin Cristo. Vida antes de Cristo y vida después de Cristo. Si tú piensas que vas a poder, va a ser complicado, porque Jesús es un camino. Las pequeñas renuncias son lo que tú no vas a entender, pero empiezan con cosas pequeñas. Y os doy un ejemplo. Jesús te dice, Lucía o cada uno de ustedes tiene un don. Un don de tocar la guitarra, de cantar, un don de escribir poesías. Es un don natural, vamos a decirlo así. Y tú tienes miedo de darlo. Y Jesús dice, yo quiero este don, esta caja, abrir la caja y entregar a los demás. El don natural. Dentro del don natural hay un don sobrenatural, muchas veces. Quiere decir que tu voz cantando tiene unción y tu voz cantando Jesús a través de tu voz sana. Pero como tú no crees en el don y no lo entregas, te bloqueas y entonces a través de tus cuerdas vocales no puede pasar el Espíritu Santo para que sane los demás. Y de aquí viene el gran problema de bloquear todos los dones. Dones naturales y sobrenaturales. Por eso te aconsejo que si tienes un don natural, escribe, pinta, haga cosas, porque detrás hay un don sobrenatural que te puede ayudar a ser una luz para los demás. Lucía, buscan los nombres. ¿Cuál es mi vocación? Luz, Lucía. Soy llamada a ser luz como todos nosotros. Busca la alegría de la resurrección, busca la Santísima Trinidad que te ilumine, te transforme, porque Cristo está vivo en ti. Le agradecemos por compartir con nosotros. Como podéis ver, es un cuesta arriba, pero quien sube la montaña, y sabiendo bien que toda nuestra vida es un subir en la montaña, súbelo despacio. Miércoles, viernes, un ayuno, un 40 días, una vez al año, 2 veces al año, lo que Dios quiere. Y muchas cosas aprendemos también con Lucía. Perdonarse a sí mismo y que el ayuno es una gracia. No haga ese ayuno para que me quite el Señor esta depresión, para que me quite el Señor. El ayuno es una gracia. Y cuando Jesús te invita a esta gracia, Jesús te da los dones y la fortaleza para que se realice Cristo vivo en ti.
Por eso, esto es una bendición. Pide la gracia del ayuno. Y si dices, a lo mejor no llegó el momento, y Dios, tú humildemente también tienes que decir, no siento que Jesús me dio esta gracia por momento. Puede ser más adelante. Dios busca el momento oportuno, la circunstancia oportuna para que tú empieces este camino de conversión. Pero atención, cuando te está diciendo Jesús, escúchalo, hazlo, porque si no, no te liberas. No sales, vas a ser siempre como un disco rayado y que no sales de la misma partitura. No puedo, soy malo, no me esto, soy perfeccionista, soy depresivo, y no sales. Pero cuando Jesús te invita, te da la gracia, y tiempos fuertes como Pentecostés son tiempos de alegría, de bendición, de ánimo. Son tiempos de gran bendición para cada uno de ellos.